Hola, ¿qué tal amigos suscriptores? Hoy quiero compartir con ustedes la séptima parte del análisis que estamos teniendo morfosintáctico de Juan capítulo 1, versículo 1. Estuvimos analizando que el predicado nominal seos, de caso nominativo singular masculino, es cualitativo. Si es cualitativo es que Cristo es de condición divina, como los ángeles que son de condición divina, porque el Salmo 82.1 dice que Dios está en la asamblea de los ángeles. Cuando vamos al hebreo semítico es Elohim. Dios está en la asamblea de los Elohim, porque Elohim se le aplica a los ángeles, como en el Salmo 97.7 dice que todos los dioses póstrense delante del Padre. Y eso también se readmite en Hebreos 1.8, hablando de los ángeles. O sea, es un contraste de Hebreos 1.8 con el Salmo 97.7. Ahora vamos a entrar en materia. En el caso de Juan 1.1, la cláusula C, cae seos. Vamos a concentrarnos en el predicado nominal que hace función de complemento cualitativo, y algunas traducciones lo traduce como divino. El logo es divino. Si el logo es divino, no quiere decir que sea el todopoderoso, porque los ángeles son divinos también. Porque el término seos y Elohim se puede traducir por poderoso como atributivo y cualitativo divino, de cualidad divina. Muy bien, vamos a ver el contexto de Juan 1.18, porque en esta parte, en esta séptima parte, vamos a contrastar lo que dice el contexto de Juan 1.1 y Juan 1.18. ¿Qué dice Juan 1.18? A Dios nadie lo ha visto jamás. El Dios unigénito. Vamos a concentrarnos en la frase el Dios unigénito, que es ho mono genes seos. Ahí está. Ho mono genes seos. Aquí vemos este seos es un sustantivo nominativo, el mismo sustantivo nominativo que aparece en la oración C de Juan 1.1. El verbo era Dios, o el verbo era divino, o el verbo era un Dios, según la traducción de Nuevo Mundo. Ya en otros videos pasados estuve explicando qué cosa es un complemento predicativo que antecede a un verbo copulativo, si es indefinido, o es cualitativo o definido. Eso ya lo discutimos ya. Nos vamos a concentrar en Juan 1.18. A Dios nadie lo ha visto jamás. Y la primera premisa que quiero compartir con ustedes, monogenes es un término polisémico que se compone por dos palabras griegas. Monos, que significa uno, solo, único. Y genes, que hay discusión sobre eso, que significa generación, significa producir, significa llegar a ser, nacer. Es un término reflexivo que viene de ginomai. Según el Strong, cuando vamos al Strong, viene genos o genes, viene de ginomai. ¿Ok? Llegar a existir. Los trinitarios, para rechazar la idea de que Cristo tuvo un nacimiento, fue producido por el Padre, fue creado, ellos tuercen la palabra genos al admitir que es estático, que es eterno, atemporal. Geno es estático, un término estático, un sustantivo estático, y que no es de movimiento. Nosotros entendemos los testigos de Jehová que es de movimiento, y ahora vamos a explicar qué cosa es movimiento o estático. Ahora, la primera premisa que quiero compartir con ustedes es que dice el texto en Juan 1.18, a Dios nadie ha visto jamás. Primero Juan 4.12 también corrobora lo que dice Juan en el verso 18, capítulo 1. Primero Juan 4.12 y Juan 1.18. Nadie ha visto jamás. Y después dice el Dios unigénito que está en el seno con el Padre es el que lo ha declarado. Muy bien. Si Jesús, según los trinitarios, como Dios comparte la misma esencia divina, y ellos afirman que es de la misma naturaleza, que tiene los mismos atributos incomunicables, los mismos títulos, entonces hay un problema. Porque cuando Cristo estuvo con la samaritana, predicándolo en el pozo, se le acercó a la samaritana
Y Cristo lo dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre con espíritu y con verdad. Dios es un espíritu. Cuando dice que ontológicamente, la palabra Dios, los trinitarios dicen que Dios es de una manera ontológica y que ese Dios ontológico, en él, en la ontología, subsisten tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Primera, segunda y tercera persona de la Trinidad. Hasta ahí estamos claros, ¿no? Eso es lo que afirman los falsos trinitarios. Ahora, esta afirmación mostraría de que Cristo es un Dios falso, que Cristo es un Dios de otra clase, porque ellos dicen que la palabra monogenes significa único en su clase, único en su género. Entonces, si Cristo, como Dios Hijo, es único en su clase, no puede ser la misma clase del Padre y no puede ser la misma clase del Espíritu Santo. Entonces estamos viendo el Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad, diferente de una clase a la primera persona de la Trinidad del Padre y de una clase diferente a la tercera persona de la Trinidad del Espíritu Santo. El llamado Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. Entonces, estamos viendo un Dios invisible de una clase diferente a un Dios visible, a un Dios encarnado, como dicen ellos. Dios se manifestó en carne y habitó entre la humanidad, estuvo entre los apóstoles. Entonces, hay dos dioses de dos categorías diferentes, dos seres de dos categorías, dos individuos diferentes, distintos, independientes. O sea, un Dios visible y un Dios invisible. Pero hay un problema porque en Colosenses 1:15 dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo no es el Dios invisible. Si Cristo fuera Dios invisible, al menos tendría que venir algún texto, algún apóstol lo hubiera mencionado en sus cartas, en sus epístolas, de que Cristo es el Dios invisible, pero es la imagen del Dios invisible. Es un reflejo, una representación del Dios invisible. Entonces, monogenes, estamos viendo entonces en esta primera premisa, esto muestra que el Dios Padre, el Dios Hijo, son dos seres de categoría distinta. Y entonces el texto excluye a Jesús de ser ese Dios supremo invisible. ¿Por qué? Porque en la cláusula 1 de Juan 1:1 dice que el verbo estaba con el Dios, con artículo. Este sustantivo, de caso acusativo, le antecede un artículo acusativo definido, determinante. El verbo, el logos, estaba con el Dios. O logos en proston seon. Pero el segundo, o sea, el sustantivo seos de la tercera oración, kaiseos en logos, no tiene artículo. Ellos lo llaman cualitativo. O sea, es de condición divina. Eso no significa nada. Ahora, volviendo a Juan 1:18, vamos a ver lo que significa el término monogenes. Según los trinitarios dice que el término monogenes, la implicación, la parte seria de este estudio sistemático, morfosintáctico, de lo que tiene que ver con la filología, la palabra que encierra, la palabra principal, porque es una palabra polisémica, son dos términos unidos, es genos. Y genos en el Strong, genos que viene de genes es la parte que viene aquí en el término, pero genos es la declinación. Significa en el Strong producir, nacer, llegar a existir, llegar a ser. No es estático, es de movimiento. Y vamos a ver algo, la segunda premisa que les traigo aquí es que el término monogenes proviene de mono, o sea, significa único, genos, según los trinitarios, significa género, descendencia, generación, nacimiento, producido. Pero dice clase, que es de la misma clase. Bueno, ya expliqué qué significa, que es una clase diferente, de otra categoría, otro Dios de otra categoría. Ahora, la raíz, y miren este ejemplo que voy a explicar ahora aquí, la raíz
Vamos a borrar aquí. Aquí tenemos aquí ho monogenes seos. La palabra genos y genes, estos dos términos, es de movimiento, no es estático. Si fuera estático, si Juan creía en la Santísima Trinidad y Juan entendía que había un Dios ontológico y que el Hijo formaba a ese Dios ontológico como una persona en su esencia y sustancia, tendría que haber utilizado la palabra aionos. Por ejemplo, el término aionos, eterno. Aionos significa edad, significa tiempo, significa eternidad. Hubiera puesto, en vez de monogenes, ho, seos, aionos. Pero puso monogenes seos. Ahora bien, la raíz de este término, ojo, es gen. Vamos a dibujarla bien oscuro aquí, gen, que es una gamma, una éxino y una ni. Vamos a hacer un asterisco y vamos a hacer un círculo aquí. Gen, todos los términos que tiene gen, es la raíz, no es un prefijo. Gen, todos estos términos, gen viene de ginomai, gen viene de Génesis, nacimiento, aparecen en Génesis 2.4. Viene de geneseos. También en Mateo capítulo 1, el libro de la genealogía, geneseos. Todo lo que viene de la raíz de gen o de ginomai da la idea que Jesús proviene de un acto de procedencia del Padre. Gen es un sustantivo que retiene obligatoriamente la idea de un principio. Todos los términos que vienen aquí es de un principio. Gen. Este término. Gen, que viene de genos, viene de ginomai, viene de genao, viene de génesis. Ahora, si genos significara, escuchen esto, si genos significara clase o categoría en un sentido estático o eterno, no podría usarse en la Biblia para adoptar un punto geográfico y cronológico donde una persona nació o comenzó su vida. Siempre gen, esta raíz, esta partícula que viene siempre al principio de los términos que mencionó, Génesis, Genao, Ginomai, implica en el concepto filosófico, en el concepto filológico, no significa clase eterna. No significa un concepto estático, sino que el término legal significa algo biológico por estándar, para describir cómo las cosas y cómo las personas comienzan a existir a partir de la fuente del Padre, a partir de un principio. Por eso que Jehová es el Padre, es la fuente, proceden todas las cosas, 1 Corintios 8:6. Hay muchos dioses, pero hay un solo Dios, el Padre, que procede en todas las cosas. Ahí viene la preposición ek, que nunca es aplicado al Hijo. Entonces, estamos viendo aquí que gen viene de genos, gen viene de ginomai, gen viene de geneos, gen viene de genao. Implica un punto de partida temporal, no atemporal. Así que el término monogenes es temporal, no atemporal. Porque es de movimiento. Si fuera estático, fuera atemporal, pero es temporal. Así que todo lo que pertenece a un genos, a un genao, a un ginomai, es un linaje, una raza, una familia. Y obligatoriamente tiene que haber un punto en el tiempo, un acto, donde un ser fue generado o traído a la existencia
por una causa anterior que es el Padre, que es la causa de todas las cosas. 1 Corintios 8:6. La fuente de todas las cosas. Por eso en Juan 5:26 dice, así como el Padre tiene vida en sí mismo, le ha dado tener vida en sí mismo. Zoe es la palabra griega para vida. Y entonces es importante todas estas cosas. Recuerde que gen es la raíz de un comienzo. Todos los términos que vienen con gen, o sea, con gamma, epsilon y ni, tienen un punto de partida. Así que la Biblia no está hablando de único en su clase. Monogenes no significa único en su clase. Fíjense que todos los ejemplos que aparecen en la Biblia, por ejemplo, creo que es en Hebreos 11:17, llama monogenes en el caso a Isaac. Pero fíjate que monogenes, el término genos, significa alguien que tuvo un principio. Fíjense que el término monogenes no es aplicado al Padre, porque el Padre no tiene principio, el Espíritu Santo tampoco tiene principio. Ni al Espíritu Santo ni al Padre se le aplica el término monogenes. Fíjense que, déjenme buscar aquí unos ejemplos. Déjenme ver aquí en los ejemplos que... Déjenme ver aquí. En este caso... está Hebreos 11:17 y otros ejemplos que ustedes pueden buscar de la hija de una persona que tenía una hija y murió, y ahí se aplica también monogenes. Entonces, espero que les haya gustado este video. Repase el video, suscríbase al canal y vamos ahora a la octava parte de Juan 1:1. Recuerden que monogenes es una palabra polisémica y es una palabra temporal, no atemporal. Jaque mate. Hasta luego.